Buenas tardes, mis queridos hermanos. Que el Señor les bendiga. Le vamos a dar comienzo a este servicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dándole gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Nos ponemos de pie, inclinamos nuestro rostro y le pedimos su bendición al Señor sobre este servicio, sobre este lugar. Amado Dios y buen Padre, oh bendito Rey del Universo, gracias te damos, oh Señor nuestro, por habernos traído nuevamente, Padre bendito de los cielos, a tu casa de oración por tu cielo. Porque tú pones tanto el querer como el hacer, Padre. Sí, Señor. En cada uno de nosotros, Señor, de venir a esta casa, Señor, a alabar, a bendecir tu nombre, Señor, a honrarte, Señor, a glorificarte, porque solo tú eres digno de ser alabado y exaltado, oh Padre. Amén. Bendito Rey de los cielos, le pedimos en esta hora su bendición, Padre, Sí, Señor. sobre cada uno de sus hijos, Señor, que han venido a este lugar, Señor, a alabarle a usted, a buscar su bendita y santa presencia, Señor. Sí, Señor. Oh Señor, reclamamos tu presencia en este lugar, Señor. Su palabra dice que donde hubiesen 2 o 3 congregados en su nombre, ahí en medio estarás tú, Señor. Amén. Y así lo creemos, Padre. Sabemos que tú estás en medio de tu pueblo, Señor. Amén. Padre bendito de los cielos, bendice en esta tarde desde el más pequeño hasta el más grande de este lugar, Señor. Aquellos que están conectados, Señor, a través de las pantallas, Señor, bendígale a usted también grandemente, Padre. Y sea usted en esta hora reprendiendo, Señor, todo espíritu inmundo de este lugar, Señor. Sí, Señor. Amén. Todo espíritu ajeno, Señor, toda potestad del diablo, sácala, échala afuera, mándala a la profundidad de los reinos por los siglos de los siglos. Dios de los cielos, que solo tú seas exaltado, Padre. Solo tú seas glorificado, solo tú seas honrado, Padre, porque solo tú eres digno. Padre amado, bendice tu cielo en esta tarde, predicará tu palabra. Unge sus labios, Padre. Que salga solo palabras suyas, Padre, de su boca. Sí, Señor. Amén. Y que esa palabra poderosa, Padre, esa palabra irrefutable, sea en esta tarde, Señor, trayendo muertos a la vida, Señor. Trayendo sanación a nuestras almas, trayendo edificación a cada uno de nosotros, Señor. Que esa palabra sea corrigiendo nuestro camino, Padre bendito de los cielos. Dispone cada corazón, Señor, a ser instruido, a ser corregido en esta tarde, Señor. Sí, Señor. Oh bendito Dios de los cielos, te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Le damos la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Aleluya. Gócese, mi hermano, gócese de esta tarde porque ha venido a alabar al Rey de Reyes. Aleluya. Qué gozo, hermano, qué gozo, qué privilegio de estar aquí. Sí, Señor. Qué privilegio que tenemos de venir a escuchar la palabra de Dios, de venir a alabarte, a alabar a este Dios maravilloso. Que Dios nos bendiga a cada uno. Partimos alabando a nuestro Dios. Alaben. Número 24 de 24 de la alaba al que vive. Alaba al Rey. Oh, sí, te alabamos, Padre, en esta tarde. Solo tú eres digno de ser alabado. Aleluya.
Siempre, siempre la gloria es de Él. Amén. Toda la honra es de Él. Amén. Hermanos míos, ¿qué le dijo Jesucristo ahí en ese pozo a esa mujer samaritana? Es que viene del agua que yo le voy a dar de beber. No tendrá sed jamás, aleluya. Créale al Señor en esta parte. Aleluya, bendito sea su nombre. Nuestra única fuente de alegría, nuestra única fuente de gozo, de satisfacción, aquella. Cuando uno tiene a Cristo en el corazón, no quiere nada más. Amén. En cambio, cuando buscamos las cosas de este mundo, no hay nada que nos satisfaga. Tenga el dinero que usted tenga, siempre va a querer más. Tenga las propiedades que tenga, va a querer una más grande. Cristo satisface el alma. Amén, Señor. Nosotros tenemos un corazón del porte de Dios. Él solo lo puede llenar. Nada más que eso. Aleluya, bendito sea su nombre. Busque al Señor de corazón. Mire qué terrible lo que dice. Muchos la buscan si pueden encontrar. ¿Por qué? Porque muchas veces la buscamos en la carne. Esto es del Espíritu, hermano. Esto es del Santo Espíritu de Dios, una obra del Espíritu en cada uno de nosotros. Y si nosotros no estamos mostrando esos frutos del Espíritu, es porque estamos yendo por otro camino. Dios nos ayude. Dios nos bendiga. Sigamos alabando a nuestro Dios. Aleluya. Número 23. 23 de la carta. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Aleluya. Alaba al Cordero. Al Cordero amado. A ese que murió por ti. El poder del cristiano está en la oración. El que obra constante será todo el tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Si Cristo lo dijo, ahora siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Que el enemigo será vencido al de tus pies. En toda lucha, en toda prueba, tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal te van a destruirte y tu fe herirte, pero no podrás. Aleluya. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante será todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Si Cristo lo dijo, ahora siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Que el enemigo será vencido delante de tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Qué importante es la oración para la vida del cristiano, mi hermano. Es uno de los pilares fundamentales para nuestro crecimiento en el cristianismo, en este Evangelio Santo, es la oración. Porque es la comunión que usted tiene con el Padre. Amén. Y si usted y yo no oramos, descuidamos, nos vamos a debilitar. Vamos a ser presa fácil del enemigo. Así es, mi Dios. Esto no son fábulas, ¿verdad? Esto no son juegos. Es muy serio. Al igual que la lectura de su palabra. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a perseverar, a ser constantes en oración. Porque nosotros dependemos de Cristo. Separado de Él nada podemos hacer. Nada. Nuestra propia fuerza. Es imposible correr esta carrera, hermano. Que Dios nos bendiga. Así que, y hoy en día, en estos tiempos que estamos viviendo, es aún más necesitamos de esa comunión con nuestro Señor. Porque estamos viviendo tiempos convulsionados, estamos viviendo tiempos difíciles. Así que el Señor nos ayude, pero usted y yo somos hijos del más grande, del todopoderoso, del majestuoso Dios. Así que si usted está firme en Dios, no va a tener temor de nada, porque todo está bajo su voluntad. Todo lo que hay escrito en este libro, todo se ha cumplido, tal cual Él lo ha dicho. Ni una tilde de mi palabra pasará. Todo se ha cumplido. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Alabémosle nuevamente. 47 de la canción. 47. Alábale el espíritu y la verdad a este Dios maravilloso. Permíteme, Señor, sentirte en mi vida. Permite a mi memoria llenarse de ti. Permíteme, Señor, tenerte en mi corazón. Permíteme exigir ser solo para ti. Permíteme, Señor, ser solo para ti. Y bajo tu manto de amor, mi amor, permíteme vivir. Permíteme un día, Señor, orar hacia ti. Y tu bienvenida
Permíteme, Señor, sentir tus caricias. Permite mis heridas bañarse en lágrimas por ti. Permite que me oí tu voz pueda escuchar. Permite mi vida ante ti derramar. Permíteme, Señor, Señor, ser solo para ti. Y bajo tu manto de amor, permíteme vivir. Permíteme un día, Señor, volar hacia ti. Y tu bienvenida, Señor, permíteme oír. Aleluya. Alabado sea. Oh, sí, Señor. Alabado sea tu nombre. Alabamos al Padre. Alabamos al Hijo. Alabamos al Espíritu Santo. Permíteme tu luz de mi cerca contemplar y tus pies heridos. Permíteme besar. Permíteme tu sangre mis heridas curar. Permíteme tu luz, Señor, abrazar. Permíteme, Señor, Señor, ser solo para ti. Y bajo tu manto de amor, permíteme vivir. Permíteme un día, Señor, volar hacia ti. Y tu bienvenida, Señor, permíteme oír. Aleluya. Gózalo, hermano. Gózalo. Alabando al Todopoderoso. Gózalo, que estás alabando a Él. Estás alabando al único que puede dar una lengua. Al único que puede salvar tu alma. A Jehová de Señor. Aleluya. Glorificamos a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Que nos permita el Señor, ¿cierto? Sentirlo en nuestra vida. Vivir para el Señor. Ese tiene que ser el sentir del verdadero cristiano. Vivir para Él. No para lo que yo necesito. Porque muchas veces venimos a este lugar o creemos que viniendo a la iglesia vamos a ser bendecidos, no nos va a faltar nada, vamos a ser poco menos que ricos. No, el verdadero sentir debe ser vivir para el Señor, vivir para su evangelio. Y mire lo que dice: permite tu cruz de muy cerca contemplar. Cuando nosotros contemplamos la cruz de Cristo, hermano, cuando nosotros contemplamos el sacrificio que hizo nuestro Señor al venir a este mundo, Él se humilló a lo sumo, siendo Dios, vino a este mundo, se hizo carne, se hizo hombre,
a semejanza suya y mía, vivió la vida perfecta que ni usted ni yo podíamos vivir. Así es, Señor. Y encima de eso, pagó por nuestras culpas. Aleluya. Cuando nosotros contemplamos eso, entendemos eso, pero lo entendemos realmente, lo que significa la cruz de Cristo, el sacrificio que hizo Él por nosotros verdaderamente vamos a morir a nosotros mismos, a morir al yo de nosotros. Eso es lo que nosotros, usted y yo, tenemos que matar. El yo, porque nosotros queremos todo para nosotros. Así es, mi Dios. ¿Y qué le damos al Señor? ¿Qué le damos al prójimo? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos haga entender qué significa su verdadero evangelio. Que Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Aleluya. Vamos a leer un devocional, hermano. El domingo pasado leímos el Salmo 62. Ahora vamos a leer el 63. Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el título de este salmo: Dios, satisfacción del alma. Amén. Dios mío eres tú. Amén. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Amén. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Porque has sido mi socorro. Amén. Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Amén. Pero los que para la destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada. Serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Amén. Le damos la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bendito sea su nombre. Este salmo lo escribió David, mi hermano, cuando estaba siendo perseguido por su propio hijo. Su propio hijo quería destronarlo y lo persiguió para matarlo. Pero David tenía su roca, sabía dónde estaba su roca, sabía dónde estaba su salvación. Su salvación está en Dios. Y así mismo tenemos que nosotros confiar en nuestro Dios, confiar en su palabra, confiar en sus promesas. Porque muchas veces pasamos por muchas tribulaciones, por muchos problemas, y creemos que se nos viene el mundo encima. Y quitamos la vista de nuestro Dios. Muchas veces le preguntamos: Señor, ¿por qué me haces pasar esto? Si yo soy tu hijo. Nos recordamos que el Padre, al que ama, disciplina, ¿cierto? Al hijo que ama, disciplina. Y quiere que disciplinemos porque somos porfiados, pues no. Por tanto, el Señor, la pregunta que tenemos que hacerle no es ¿por qué? ¿Para qué, Padre? ¿Para qué me está haciendo pasar esto?
porque el Señor tiene un propósito con cada cosa. Muchas veces nosotros no lo vamos a entender, pero déjelo al Señor, hermano. Él es infinitamente sabio. Nosotros, nuestra sabiduría tiene un techo. La de Él es infinita. Por tanto, aférrase a su palabra, aférrase a su promesa y haga su voluntad, porque eso es lo importante. Cuando nosotros nos aferramos a su promesa es porque andamos como Él quiere también. Ahora, si nos desviamos, el pastor lo ha dicho, lo he dicho yo, es una oportunidad. Si nos desviamos de su camino, Él ya nos deja solitos. Así es, mi Dios. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Alabamos, hermano. Aleluya. Número 5 de la carta. Número 5. ¿Cómo te alabamos, Señor? ¿Cómo no te alabamos? ¡Aleluya! ¡Alabamos, Dios! ¡Alabamos, Dios! ¡Alabamos, que Dios viva cuando estaba muerto! ¡Aleluya! Alabado sea el Señor. Cuando nuestra vida y en la tierra tenga que llegar a su fin, la última jornada juntos podamos terminar. Cuando los humos serán visitados y la Santa Biblia se tenga que cerrar, entenderemos en nuestro tiempo de regresar. Regresaremos a nuestro hogar más allá del sol. Será una mañana de eterno brillante amanecer. Allí veremos a veteranos con cicatrices de duro batallar, y junto a ellos cantaremos de gozo sin parar. Y el pensamiento de su belleza y santidad, con sus propias manos nuestras lágrimas limpiará, y nos dirá: amados míos, todo ha pasado, no llores más, la mesa está servida, vete al gozo de tu Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. Alabado Dios. Alabado la gloria. Te alabamos, Jesucristo. Te alabamos, sí, Señor. Regresaremos a nuestro hogar más allá del sol. Será una mañana de eterno brillante amanecer. Allí veremos a veteranos con cicatrices de duro batallar, y junto a ellos cantaremos de gozo sin parar. Y el pensamiento de su belleza y santidad, con sus propias manos nuestras lágrimas limpiará,
Aleluya. Glorificamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Imagínese ese momento, hermano. Ese momento yo me lo imagino cuando él le seque su lagrimita. El Dios Todopoderoso. Aleluya. Esa es la esperanza con que usted y yo tenemos que ver. Y es una vida eterna. Esto no es un juego, hermano. Es el destino eterno de nuestra alma. Dios nos bendiga. Ahora, abrimos nuestro oído y disponemos nuestro corazón para recibir instrucción, para recibir esa bendita palabra. Dejamos en este lugar a nuestro pastor, dándole 3 glorias. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor los bendiga, hermano. Estaba meditando en las alabanzas que cantamos hoy día. Maravillosa, ¿cierto? La mayoría de ellas nos hablaba el Señor sobre su gran amor y sobre lo que el Señor tiene preparado para nosotros, si es que hacemos su voluntad. Porque el reino de los cielos es para los valientes. Los valientes arrebatan el reino de los cielos. Los que son capaces de decirle no al pecado, no a la soberbia, no a la ira, no a la contienda. Esos son los que arrebatan el reino de los cielos. Los que son capaces, porque los valientes son capaces de pedir perdón cuando ofendemos, ¿cierto? Los valientes. Porque ofender es fácil. Cualquiera puede hacerlo. Pero pedir perdón es difícil. ¿Se ha fijado en eso, no? A veces hasta los matrimonios viven enojados por años. Los hijos con los padres viven enojados por años. Las familias enteras enojadas por años, hermano. Que el Señor le bendiga. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Que no se ponga el sol ante vuestro enojo. Dios bendiga a los valientes que están hoy día acá en la casa del Señor, porque de los valientes el reino de los cielos. ¿Ah? Allí hay moradas preparadas para nosotros, ¿cierto? Lo decía una de las alabanzas, maravilloso cuando estemos allá en la presencia del Señor, gozándonos con el Señor. San Pedro Apóstol, segunda de San Pedro Apóstol, capítulo 3. Gloria al Señor. Segunda de San Pedro, está casi en los últimos libros, hermano, antes de llegar al Apocalipsis, a Juan. A primera de Juan, segunda de Juan, tercera. Si la he encontrado, segunda Epístola Universal de San Pedro Apóstol, capítulo 3. El subtítulo de esta palabra dice, el día del Señor vendrá. Nos podríamos quedar con el puro subtítulo, ¿cierto? Porque usted y yo estamos esperando ese día maravilloso, cuando el Señor venga. Pero hay cosas que cumplir en nuestra vida para poder esperar al Señor. ¿Ah? No es la cosa así tan fácil. Y dice así, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio y entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia,
y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no habéis de vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, extendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielo nuevo, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y hasta ahí le daremos lectura. Amén. Después en su casa, si quiere seguir leyendo, puede seguir leyendo. Nos ponemos de pie y oramos por esta palabra para que el Señor aclare nuestro entendimiento, nuestro corazón. Amantísimo Dios, estamos delante de su presencia para darle gracias, Señor, por su palabra. Usted nos habla cada día y sabemos, Señor, que su palabra es verdadera. Por tanto, queremos, Señor, que usted bendiga este servicio, hablando a nuestros corazones, dándonos a entender, Señor, con sabiduría, lo que usted quiere de nosotros. Le pedimos ahora su bendición en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor le bendiga. El día del Señor vendrá. ¿Y cómo vendrá? Como ladrón en la noche. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para poder esperar al Señor? Porque si usted supiera a qué hora viene el ladrón a minar su casa, a robar en su casa, si supiera, ¿qué haría? Lo esperaría detrás de la puerta, ¿verdad? Con un buen garrote, para que cuando entrara el ladrón se encontrara con ese palito, ¿cierto? Aunque usted diga que viene a la iglesia y que todas las cosas son puro amor, yo pienso que si supiera que viene el ladrón a la medianoche, estaría preparado, ¿cierto? A lo mejor no dormiría. La venida del Señor es parecida. Dice que vendrá, en otra parte dice, vendrá como en un abrir y cerrar de ojo. Te cierra el ojo y lo abre, en ese momento vendrá el Señor. Pero ¿qué tengo que hacer yo para poder llegar al lugar que Dios tiene preparado para mí y para usted? Estar al día, ¿cierto? Que el Señor le bendiga. Estar al día. ¿Eso qué quiere decir? Con mi madre, con mi padre, con mi hogar, con mi familia, con mis hermanos. Porque de lo más que habla el Señor en su palabra es del amor. Pero no ese amor carnal, hermano. Habla de ese amor puro de Dios. Que Dios le bendiga. Y cuando nosotros amamos a Dios, ¿qué es lo que hacemos, hermano? Cuando amamos de verdad a Dios, en nuestra boca no hay maldición. En nuestra vida no hay contienda, no hay iras, no hay mentira. Porque amamos a Dios y por amor a Dios nos apartamos de todas estas cosas. Dios nos hizo una nueva criatura para que vivamos
en el reino de Dios. Y el reino de Dios no es un reino material, es un reino espiritual. Cuando usted deja el reino material, pasa a vivir a ese reino espiritual que es el reino del Señor. Y cuando usted ama al Señor, no va a querer que el Señor se sienta mal, pues, ¿verdad? Sino que va a querer agradar a Dios. ¿Y cómo agradamos a Dios? Amándonos los unos a los otros. No odiándonos los unos a los otros, sino que amándonos los unos a los otros. Entonces es importante, hermano, cuando nosotros leemos esta palabra y dice el día del Señor vendrá. ¿Y cómo vendrá? Dice, amado. Esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia. Esta carta fue escrita hace más de 2000 años, hermano. Y se parece a los tiempos de ahora, ¿verdad? Porque hoy día no hay respeto. No hay respeto con Dios. Hay gente que habla públicamente. ¿Cómo vamos a amar a Dios que no lo vemos? ¿Cómo vamos a amar a un Dios que no existe? ¿Cómo vamos a amar? Y se burlan. Pero la palabra del Señor dice, todo pecado le será perdonado al hombre, menos los que blasfeman contra el Espíritu Santo de Dios. ¿Verdad? Y nosotros hoy día vivimos en el Espíritu Santo de Dios. Porque el cristiano verdadero que ha recibido el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo va a morar en él. Y el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. ¿Cómo piensa usted que cuando usted habla una palabra y hay alguna persona que tiene problemas, hermano, usted se pone a hablar de Jesucristo y de repente le dice cosas que se le vienen a la cabeza? ¿Pero por qué se le vienen a la cabeza? Recuerdo hace un tiempo atrás, hermano, fui a la montaña, yo le he contado esto. Y el Señor me hizo hablar a un señor. Le dije, ¿hay algún enfermo aquí? Me dice, sí. Tengo un familiar que está en el hospital hace 3 días y no tiene ninguna recuperación. ¿Y usted cree en Dios? Sí, pues Señor, me dijo, ¿cómo no voy a creer en Dios? Oremos por él, pues le dije yo. Si el Señor sana, dice que Él escucha la oración del pecador. Y Él dice que lo sana. ¿Cree usted a eso? Sí, pues me dijo. Oramos ahí en esa montaña, hermano, donde vivía este señor. Y eran como las 6 de la tarde. Y después se me ocurre decirle, mire, mañana va a estar su familia aquí. El enfermo va a estar aquí. El caballero quedó mirando así. Hace 3 días que está enfermo y no ha tenido ninguna recuperación. Y este me viene a decir que mañana va a estar aquí. Son cosas increíbles, hermano. Cuando usted está en el Espíritu, el Señor lo hace hablar cosas increíbles. Lo hace ir a lugares increíbles. ¿Ah? A dar un mensaje. Y más le digo yo, mañana van a llegar 2 personas que usted no las ha visto hace mucho tiempo. ¿Qué sabía yo? ¿Qué horas son? Le dije. Como a las 6 de la tarde. Me fui. Al otro día el Señor me hace tomar unos testamentos, hermano, y echarlo en una bolsita y partir. ¿Dónde estaba ese caballero? Llegué a ese lugar. Me dice, pero usted me dice que iba a estar mi familia aquí, mi cuñado iba a estar sano. ¿A qué hora oramos por él? Como a las 6 de la tarde. Todavía no son las 6 de la tarde. Cuando de repente empiezan a escucharse unas voces. Venía este caballero sano. ¿A qué hora sintió usted cuando llegó la sanidad? Le dije. Como a las 6 de la tarde, me dijo. Y después, como a las 8, me dijo, pasó el doctor y me dijo, ¿estáis sano? Me dijo, estáis de alta, mañana te vais porque hoy día ya es muy tarde. Llegó este caballero a la casa sano. ¿Y cómo sabía yo que iban a venir 2 personas que hacían muchos años que no venían? Cuando el Espíritu está en el corazón del cristiano, el Señor lo hace hablar cosas
que nosotros no sabemos. Cuando eras joven, dice, te ceñías y a donde querías. Mas ahora habrá otro que te ceñirá y te llevará donde tú no quieras. Nosotros no queríamos venir aquí a Linares. No se los pasaba ni por la mente. Y el Señor nos trajo aquí a Linares. ¿Y para qué? Para que usted fuera salvo. Para que conociera la verdad. Y para Dios darle esta enseñanza, esta palabra, hermano. Todo lo que el Señor habla en su palabra se ha cumplido. Y lo que no se ha cumplido se está cumpliendo al pie de la letra. ¿Por qué? Porque no se puede cumplir antes del tiempo. Se está cumpliendo cada cosa a su tiempo. Hoy día hay burladores. Hoy día hay gente que se ríe de los cristianos y los encuentran locos. Y tienen razón porque nuestro manicomio está en la presencia del Señor. ¿Ah? Que el Señor le bendiga. Y hablamos cosas que no hemos visto. ¿Verdad? Hablamos y le decimos que hay una salvación y que después de esta vida no es como lo que dicen los mundanos, que de esta vida no hay otra. Nosotros decimos que hay otra vida. ¿Ah? Nuestro espíritu tiene que ir a dar una cuenta y nuestro espíritu es el que siente, el que sabe, el que siente dolor. Es nuestro espíritu, hermano, no es la carne. Porque si fuera la carne, cuando usted muere, la carne seguiría sintiendo dolor, ¿cierto? Pero no siente nada. Porque el espíritu salió de la carne. Este es un vehículo que Dios colocó en nosotros para que usted y yo lo pudiéramos ver y lo pudiéramos comunicar. Pero hubo uno que murió por usted y por mí. Se llama Jesucristo. No hay otra salvación, no hay otro medio de salvación. Es Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir el camino de Jesús. Eso quiere decir el ejemplo de Jesús. Jesús no ofendió, ¿verdad? Lo único que hizo él fue sanar a los enfermos, dar vista a los ciegos, a los leprosos. Nadie se atrevía a tocar a un leproso, Jesús los tocó y fueron sanados. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros cuando estamos en Cristo, Él es que está por nosotros. Que el Señor le bendiga. ¿O no cree eso también usted? ¿No es que cuando Pablo iba camino a Damasco, se le apareció una luz y cayó a tierra, dice? Le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Le dijo Jesús directamente a Pablo. Pablo perseguía a los cristianos, a los que predicaban esta misma palabra que está escuchando usted hoy día. ¿Por qué me persigue? O sea, no le dijo, ¿por qué persigues a la iglesia? ¿Por qué persigues a mis hermanos? No, le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Ah? Que Dios le bendiga. Y ahí le dijo, ahora sabrás cuán duro es dar goces contra el aguijón. Que el Señor le bendiga. Usted no le pegaría una tabla con clavo, ¿cierto? Eso le quiso decir a Pablo. ¿Ah? Porque sabía el Señor lo que iba a pasar Pablo. Casi la mayoría de las epístolas, hermanos, que escribe en el Nuevo Testamento las escribe el apóstol Pablo. De la cárcel. ¿Ah? De las diferentes cárceles que estuvo. Porque donde iba a predicar allá lo tomaban detenido y a la cárcel. ¿Ah? Y ahí en la cárcel se convertía hasta el carcelero. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. ¿Eh? ¿Cuál es la razón que el Señor le trajo a usted a la casa de Dios? Para enseñarle la palabra. Para enseñarle cómo tiene que andar. Para enseñarle cómo tiene que vivir. Y no solo eso, sino que ¿para qué va al colegio? Para aprender, ¿verdad? Porque si no fuera al colegio usted no sabría leer, no sabría escribir, no sabría sacar las cuentas, ¿verdad? Eso le sirve a futuro. ¿Para qué viene a la iglesia? Para aprender lo que hay que hacer como cristiano, para aprender que hay que salvar almas para el reino de los cielos. El mismo apóstol Pablo cuando iba a morir no sabía qué elegir. Él decía, tengo la corona ganada por lo que había trabajado, por lo que había sufrido por la causa de Jesucristo. Pero no sé qué elegir, si irme o quedarme para ganar más almas para el reino de los cielos. ¿Se da cuenta? Y nosotros, hermanos, nosotros vivimos, llegamos a la iglesia, escuchamos la palabra del Señor, cantamos al Señor y nos vamos para la casa. ¿Pero qué más hacemos? ¿Qué más hacemos por Cristo? Si el Señor quiere que este evangelio, que las almas se salven, hermano.
¿Ah? La gente está tan mal hoy día, hermano, que estamos viviendo un tiempo peligroso y muy peligroso. Pero nosotros los cristianos sabemos que Dios nos cuida. Tenemos esa confianza. Porque dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice su palabra que Él es un escudo alrededor nuestro. ¿Ah? Él nos librará del lazo del cazador, el diablo, y de la peste destructora. Que Dios le bendiga. Estoy seguro, hermano, estoy seguro que los verdaderos cristianos, que han sido verdaderos cristianos, en esta peste que anduvo, siguieron parados. Pasó la peste por ellos, pero siguieron bien. Y los que no estaban bien convertidos al Señor, se tuvieron que ir, pues, hermano. ¿Ah? Porque dice que Él los librará del lazo del cazador. Pero ¿cuándo nos librará del lazo del cazador? Cuando estamos en Cristo. ¿Ah? Y de la peste destructora, cuando estamos en Cristo. ¿Ah? Caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. ¿Ah? ¿Por qué? Porque estamos guardados. ¿Se ha fijado? Yo me he fijado, hermano. Hay gente que va a la guerra, mueren cualquier cantidad de personas. Y ellos no murieron, estaban en medio de las balas. Que Dios le bendiga. Es igual, nosotros, si estamos en Cristo, puede pasar muchas cosas, pero a usted no le va a pasar eso. ¿Ah? No vamos a decir que nos vamos a tocar algo, pero no vamos a perecer, hermano, por esa enfermedad. Dios nos va a sanar y Dios nos va a sacar adelante, de alguna forma. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, dice, andando según su propia concupiscencia. ¿Sabe lo que es concupiscencia? Deseos carnales, malos deseos. ¿Ah? Todo lo que el hombre desea carnalmente, ese es concupiscencia. ¿Ah? Que el Señor le bendiga. Por eso dice, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Es verdad, el cielo y la tierra permanecen igual, pero nosotros hemos cambiado, por hermano. La tierra, la gente ha evolucionado, la ciencia también está escrito, la ciencia evolucionará sobremanera, dice la palabra del Señor. Y eso ha pasado, hermano. Entonces, ¿qué nos falta a nosotros? Dice, esto ignorando voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Que Dios le bendiga. La tierra fue terminada por agua cuando Noé, Dios lo mandó a construir un arca, ¿verdad? Igual la gente no entendió, ni comprendió, ni quiso seguir. Decían, este viejo está loco, miren, si aquí no ha llovido nunca, dice que va a venir un diluvio. El Señor le bendiga. Los que no han leído la Escritura, ahí dice que la tierra se regaba por una neblina que caía sobre la tierra, y con eso se regaba la tierra. ¿Ah? Que Dios le bendiga. Los que trabajan en el campo saben eso, que siembran en un tiempo porque saben que en ese tiempo va a llover. ¿Verdad? Y no tienen para qué tener agua porque el trigo se crece igual. Amén. Y Noé recibió la orden de construir un arca. Y él no desobedeció a Dios, sino que le creyó a Dios. Hay muchos cristianos dentro de la iglesia, hermano, que le creen a Dios. Pero hay otros que están dentro de la iglesia, pero no le creen a Dios. Hay muchos cristianos que han sido cambiados por el Señor, transformados para seguir a Cristo, por algo, mire, hermano, primero se llamó el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué se llamó el Evangelio de Jesucristo?
Porque Jesús le dijo, ir por el mundo y predicar mi evangelio. ¿Ah? ¿Y cristianos? ¿Por qué nos llamamos cristianos? Porque hemos creído en Cristo. Hemos aceptado a Cristo en nuestros corazones. El Señor le bendiga. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? En el tiempo de Noé, la gente no creía, se burlaba de este hombre. Hoy día se burla, mucha gente se burla del evangelio, sobre todo los más intelectuales. ¿Se ha fijado? Pero la palabra del Señor dice que Él escogió lo peor del mundo para avergonzar a los sabios, ¿cierto? Que el Señor le bendiga. Y los que hemos creído, hermano, no son los sabios. Somos los que Dios le ha dado entendimiento para que comprendan que viene un día y viene un juicio sobre esta tierra. Pero nosotros, si hacemos la voluntad del Señor, vamos a ser guardados por Dios. Por eso dice la palabra del Señor que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hayamos quedado, los que estemos vivos en ese momento cuando venga el Señor a buscar a su pueblo, seremos transformados y los iremos juntamente con ellos. Pero ¿quiénes van a ser transformados? Los que hayan creído, los que hayan lavado su ropa en la sangre del Cordero, los que se hayan arrepentido, los que hayan creído en Dios, los que aman a Dios. Que Dios les bendiga. Dice, pero los cielos, voy a leer nuevamente el versículo 17, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. La palabra de Dios está hablando. Guardado para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Cuáles son los hombres impíos? Los que conocen a Dios y hacen al revés de lo que habla el Señor por su palabra. Tienen ira, tienen contienda, tienen soberbia, nunca han dejado de hacer lo malo, pero vienen a la iglesia, algo los trae a la iglesia. Y muchos conocedores de la palabra del Señor que se han ido afuera, que están afuera sin importarle nada. Amén. El Señor le bendiga. Ahora, en la tierra que está ahora no está preparada para el diluvio, para perecer por agua, sino que está para perecer por fuego. Por fuego. Ahora, si nosotros vamos a lo moderno, vamos a hablar de lo moderno. ¿Qué pasa en la vida, hermano? Cuando Hiroshima y Nagasaki fueron destruidas por la bomba atómica, ¿verdad? Esa bomba atómica tenía una cantidad de megatones de potencia. Y era tremenda. Ahora, las bombas que hay ahora tienen 10 veces más que eso, hermano. Y son más pequeñas. ¿Ah? ¿Se imaginan que explotaran todas esas bombas en el mundo? ¿Qué pasaría? Se prende la tierra entera. Entera. Calculan los científicos, hermano. Estamos hablando ahora de la gente que sabe. El polvo que subiría a la estratosfera demoraría 40 años en descender de la estratosfera. No habría sol ni luna. ¿Qué pasaría con las plantas? Se terminarían. ¿Qué pasaría con la gente que sobreviviría a esta catástrofe tan grande? ¿Qué pasaría? Sin tener que comer, si los animales se morirían. Todo el mundo se terminaría. Que Dios le bendiga. ¿Se da cuenta, hermano, lo que está por venir? Pero sabe, el Señor quiere sacarnos a nosotros antes que venga todo eso. A usted y a mí, que hemos creído en el Señor. ¿Ah? Si estamos vivos cuando venga el Señor, si estamos muertos vamos a resucitar primero. Pero si estamos vivos vamos a ser transformados. No sabemos el momento ni la hora y tenemos que estar preparados, hermano. Preparados. Dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, versículo 9.
paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La salvación está para todo el mundo, pero hay algunos que escuchan la voz de Dios. Otros se burlan, como decía al principio la palabra del Señor. Otros se burlan, no queriendo entender ni obedecer a la palabra de Dios. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, versículo 10, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. ¿Se da cuenta? ¿Por qué serán quemadas? Porque se tiene que cumplir la palabra del Señor. Que Dios le bendiga. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ahí nos da a nosotros la forma cómo debemos de andar y cómo debemos de vivir, ¿verdad? Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Qué le va a preguntar el Señor cuando lleguemos allá a su presencia? ¿Ah? ¿Qué cree usted que le va a preguntar? Según la palabra que ya hemos leído y según las palabras que el Señor nos ha enseñado tiempos atrás. ¿Ah? ¿Tuve hambre? ¿Me disteis de comer? ¿Tuve sed? ¿Me disteis de beber? Pero eso no lo es todo, porque usted no está comprando la salvación de su alma. Eso es una parte. ¿Ah? Es una parte. Porque si usted da que comer al hambriento, pero sigue haciendo su propia voluntad y no la voluntad de Dios, ahí yo no le voy a juzgar, sino que le va a juzgar el Señor. Amén. Porque dice que nosotros podemos dar todo lo que tenemos, hasta nuestros cuerpos, para ser quemados. Si no hay amor, de nada me sirve. ¿Y por qué dice esto el Señor? ¿Por qué dice esto? No habla del amor carnal, habla del amor a Dios. Porque si amamos a Dios en verdad, ese amor verdadero, hermano, tiene que permanecer en nosotros. Ese amor verdadero tiene que estar en nuestras vidas. Y cuando esté ese amor verdadero, a usted se le va a hacer fácil ser cristiano. ¿Por qué? Porque va a enseñar, perdón, todo lo que tiene que ser, todo lo que enseña el Señor por su palabra. Allá en el libro de Apocalipsis yo siempre les he leído los cobardes. Está cerquita aquí Apocalipsis para que lo leamos. Apocalipsis 21, versículo 8 dice, pero los cobardes e incrédulos, como habla la palabra del Señor, que los incrédulos estarán siempre, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, escuche bien, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. ¿A dónde van a ir los desobedientes, los que no han creído en Dios? Hay un lago, no, el infierno dice, mire, por aquí sale, dice, dice que versículo 20, capítulo 20, versículo 11, dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, mire, escuche bien, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Si estaban muertos, ¿por qué estaban ante Dios? ¿Ah? Que el Señor le bendiga. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida.
Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Que Dios le bendiga. ¿Por qué estaban juzgando a los muertos según sus obras? Porque murieron sin Cristo. Murieron rechazando esta salvación que usted hoy día está abrazando. Y el mar, escuche bien, entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El Señor le bendiga. ¿Se da cuenta? ¿Para dónde van los incrédulos? ¿Para dónde van los homicidas, como dice su palabra? ¿Para dónde van los cobardes, los mentirosos? ¿Ah? Para el lago, después del infierno, dice. O sea, los que mueren sin Cristo están en el infierno en esta hora. Porque van a ser sacados del infierno, hermano. Y van a ser juzgados por Dios, por el libro que tiene Dios anotado. Sus obras, sean buenas o sean malas, las tiene anotadas allí. Amén. No estamos por si acaso en esta vida. Que Dios le bendiga. Así que nosotros tenemos que hacer lo que el Señor nos manda. ¿Y qué nos manda el Señor? Arrepentidos y convertidos y creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual dio su vida en el madero de la cruz, no solo por mí, sino por el mundo entero. Aquí nos va a decir usted, sabe, yo no sabía. Porque dice el Señor, será predicado mi evangelio por el mundo entero. Nosotros no sabemos a dónde estamos llegando con estas redes sociales, hermano. Estamos saliendo para muchas partes, para muchos países. Y así como nosotros, hay muchas iglesias que están predicando por estas redes sociales también al mundo entero. Nosotros somos el último país del mundo, hermano. Y el evangelio de allá llegó a nosotros. Y yo digo, ¿cómo, hermano? ¿Cómo llegó el evangelio a nosotros si los discípulos no tenían teléfono, no tenían televisión, no tenían WhatsApp, no tenían Facebook, no tenían nada? No tenían ni siquiera aviones. ¿Cómo llegó hoy día el evangelio a nosotros? Bueno, no solo ahora, hace muchos años que llegó el evangelio aquí a Chile. ¿Ah? Perdón. Y eso, hermano, y esas personas que trajeron el evangelio, muchos murieron por predicar esta palabra. ¿Ah? Muchos de ellos los mataban. En las calles, hermano, cuando se predicaba la palabra del Señor, la gente los apedreaba a los cristianos. ¿Y usted cree que hoy día no? Todavía hay países que usted predica la palabra del Señor y le cortan el cuello. ¿Sabía eso usted? Nosotros estamos súper bien aquí. No tenemos ninguna persecución. Pero hay lugares donde está prohibido predicar el evangelio. Todo aquel que predique el evangelio es eliminado de esta vida. ¿Ah? Que Dios le bendiga. Por eso Juan dice que vio una fila de gente de ropas blancas y le preguntó al Señor, Señor, ¿y estos quiénes son? Estos son los que han sufrido por la causa de Jesucristo, le dijo el Señor. Son los que han lavado su ropa y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Que Dios le bendiga. ¿Y usted qué ha sufrido por predicar el evangelio? ¿Qué ha sufrido por predicar el evangelio? ¿Ha sufrido algo, no? Por predicar el evangelio nadie ha sufrido. Nadie ha sido encarcelado. Nadie ha sido golpeado por predicar la palabra del Señor. ¿Se da cuenta? Pero en aquellos tiempos, hermano, para poder llegar el evangelio aquí eran muertas las personas. Algunos eran quemados, hermano. Otros echados a los leones. ¿Ah? Aserrados. Con cierro los cortaban, hermano. Todos los discípulos murieron en causas diferentes, hermano. En formas diferentes. Pero nosotros, ¿qué hemos sufrido? Y sin embargo no podemos hablar de Jesucristo, no podemos decirle a otros, mire, sabe, el Señor le ama. El Señor le quiere salvar. Pero la gente no quiere. Que Dios le bendiga. No importa que no quieran, pero usted hable de Jesucristo.
¿Sabe por qué? Porque usted va a ser testigo en el momento que Dios llame. Cuando estemos en su presencia, le va a traer, esta persona te habló del Evangelio de Jesucristo, te habló de la salvación, pero tú no quisiste creer. ¿Ah? Yo siempre pienso, hermano, aquí en esta población nadie se ha convertido al Señor aquí en este espacio. Y tenemos la iglesia aquí mismo. Y hay gente que aquí que ha conocido el Evangelio, pero están afuera. Pero viven tranquilamente. Hay gente que el Señor las ha librado de enfermedades grandes. Y están ahí tranquilos, pero no vienen a Cristo. Qué triste, hermano. ¿Ah? Que el mundo no se dé cuenta que el Evangelio de Jesucristo ha sido perseguido. Cuénteme si alguna religión ha sido perseguida. No hay ninguna religión que haya sido perseguida. Pero el Evangelio de Jesucristo sí. Pues. Fueron muertos los profetas. Fueron muertos todos los discípulos de Jesús menos Juan. Él murió de viejito. Y así han muerto miles de personas por creer en Jesucristo. En las arenas, en el tiempo romano, los llaman a los estadios que tenemos nosotros hoy día. Y allí le soltaban los leones. Y el rey quería ver un rostro horroroso, triste, y morían con un rostro como mirando al Eterno, llenos de gloria, llenos de gozo. No pudo ver ningún rostro triste ni afligido. Que Dios le bendiga. ¿Se da cuenta? Porque morían por la causa de Cristo. ¿Ah? Los discípulos, ¿qué hacían, hermano? Decían, Señor, dame más de nuevo para seguir predicando tu palabra, para seguir hablando de tu amor, de tu misericordia. ¿Ah? De nuevo, más power, más potencia, más poder. ¿Ah? Para seguir haciendo la voluntad del Señor. Amén. Que Dios le bendiga. ¿Sabe? Hoy día se ha terminado. No es que el Señor haya terminado, sino que los hombres hemos terminado la bendición de Dios. De que podamos seguir viendo esos grandes milagros que hacía Jesús. Jesús dijo, mayores cosas harán los que creen en mí. Y si usted se fija, Jesús nos sanó con la sombra. Pero los discípulos dicen que le ponían los enfermos en las calles para que la sombra de los enfermos tocara a los enfermos. Para que la sombra de Pedro tocara a los enfermos. Y los enfermos eran sanados, hermano. ¿Ah? Que Dios le bendiga. Porque eran hombres que se entregaron de verdad al Señor. Ellos vieron, anduvieron con Jesús, vieron los milagros, vieron cómo Jesús hacía obras grandes. ¿Y eso se habrá terminado? No se ha terminado. Lo que se ha terminado es la fe de los cristianos. La fe de nosotros se ha terminado. ¿Ah? La confianza en Dios. Porque estamos ungiendo a un enfermo y estamos dudando. Dice, ¿lo sanará el Señor? ¿Ah? ¿Lo sanará el Señor? Que Dios le bendiga. Eso es dudar. Que Dios le bendiga. Así que esta es la palabra que el Señor nos ha entregado hoy día. Para que usted dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Santa y piadosa manera de vivir. ¿Y cómo andamos en santa y piadosa manera de vivir? Compadeciéndonos de todo aquel, hermano, que es necesitado, de todo aquel que no tiene los medios para subsistir, pero santa en no ofendiendo, no haciendo daño a otro, no murmurando, sino que vamos a la palabra del Señor. Por eso yo les digo, hermano, abra su Biblia para que usted mismo lea lo que está escrito y que no son cosas mías, sino que son cosas del Señor que están escritas para nosotros. ¿Se imagina si no tuviéramos la Biblia? ¿Cómo sabríamos de la salvación de nuestra alma? Que el Señor le bendiga. Póngase de pie y vamos a orar por esta palabra. Amantísimo Dios y buen Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra.
agradeciéndote a ti, Señor, porque tú nos hablas, nos enseñas cada día, y tu amor es tan grande, tan maravilloso. Te damos gracias a ti, Señor, por todas estas bendiciones que tú nos entregas cada día, por el amor que tú tienes con cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor. Te pedimos a ti, Señor, que tu palabra sea grabada en lo más profundo de nuestros corazones, de todos los que la escuchan, Señor, en diferentes lugares. Dios bendito, bendice a cada uno de tus hijos, Señor, y dale, Señor, entendimiento para que puedan creer en tu palabra, Dios amado, no en mí, sino en tu palabra, Señor. Dios amado, yo te ruego a ti, mi Dios, que tú bendigas cada alma que escuche, Señor, este mensaje. Glorifícate, manifiéstate en su vida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor le bendiga, hermano. Vamos a cantar al Señor. Número 10 de la alabanza cristiana. Cuando todo parece perdido y una fuerte tormenta se asoma, ya no hay ningún otro camino, no hay apoyo en ninguna persona. Cuando el llanto brota en tus ojos y un abismo profundo te espere, es el tiempo de ver hacia arriba y clamar que todo muere. Escóndeme, escóndeme, escóndeme. Ante la tormenta fuerte que a mi vida viene, eres mi Dios, mi consuelo y mi refugio. Castillo mío, esperanza mía, en ti confiaré. Escóndeme, escóndeme, escóndeme. Ante la tormenta fuerte que a mi vida viene, eres mi Dios, mi escondedero y mi refugio. Castillo mío, esperanza mía, en ti confiaré. Sí, Señor. Oh, querido, santo es el Señor. El único que nos confiado, es el único, grande y poderoso Dios. Gloria a Dios. Ningún temor ahora yo tengo, hoy en tus manos me siento seguro, con tu presencia a cada momento, me da confianza y disipa mi duda. Escóndeme, escóndeme, escóndeme. Ante la tormenta fuerte que a mi vida viene,
ti confiaré. Escóndeme, escóndeme, escóndeme. Ante la tormenta fuerte que a mi vida viene, Él es mi Dios, mi escondedero y mi refugio. Castillo mío, esperanza mía, en ti confiaré. Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor le bendiga, hermano. Vamos a escuchar entonces las peticiones que hay en este lugar. Petición de oración. Vienen otras peticiones, parece que vienen del hospital, hermano María. Por Ana Luisa Villarreal Castro, por la familia Santiago Lleno, la persona de Santiago tiene depresión, por María Inés por depresión y angustia, por la familia Martínez Saldía, por salud, por Carlos Ignacio Valenzuela, por Aida pide la oración por su viejito y por ella, al viejito se lo van a operar. Y ella también necesita la oración. Por Scarlett Soto, por liberación, que quiso quitar la vida. Por Ivonne Pérez, por salud, tiene leucemia. Por Priscila Rodríguez, por su mente está perturbada. Por un bebé de 18 meses que lo trasladaron a Talca. Por Anita Canales, por depresión. Por la familia Sepúlveda Ibáñez. Por cuánta vida que el Señor haga su voluntad hasta el momento han seguido haciendo, sigamos confiando en el Señor. Por los matrimonios, por Ángelo de Venezuela, que el Señor le escuche su petición. Por Paola Leal, también tiene una petición ante el Señor y oré soberanamente. Confiemos en el Señor, hermanos, que el enemigo no lo gane. La depresión es algo que el diablo que nos quiere tener a nosotros oprimidos. Pero en esta hora, cuando oremos al Señor, usted va a echarlo fuera. Porque el pastor va a estar orando por ellos, pero usted tiene que sacar lo que tiene en su corazón. Usted tiene que sacar lo que siente en su vida. Gloria a Dios. Porque nosotros podemos orar mucho por usted, pero usted tiene que tener una decisión. Usted tiene que tener ese interés de buscar a este Dios maravilloso. Y Él ahora, si usted lo desea, el Señor va a hacer la obra de su vida. Pues el Señor va a hacer algo grande en esta noche. No se va a ir como ha llegado. Porque hoy día yo traje a una hermanita que le digo yo, y la Anita, viene de San Bernardo, ella andaba muy enferma. Ella, su mamá murió de leucemia cuando era chiquita y estuvo con nosotros mucho tiempo. Y se ha quedado cerca de nosotros siempre. Yo la he querido como una hermana. Y yo sé que ahora depende de ti que el Señor haga la obra. Y que todo lo que tiene fuera, no recogerlo de nuevo. Porque tiene que llevar a las profundidades eternas y sacar aquello que Dios lo arrojó hacia afuera. Y tú te vas a ir sano. Y usted, si también tiene problemas difíciles, se va a ir sano, se va a ir con su problema solucionado. Porque no es Dios que te tiene en esas condiciones, es el enemigo que quiere destruir tu vida, es el enemigo que quiere dejar todo que se pierda. Pero tú eres un hijo de Dios, no puedes andar en las condiciones que estás. Busca al Señor ahora cuando llegue tu palabra. Busca al Señor.
mañana va a ser tarde. Yo le digo, por mucha seguridad, yo tengo una seguridad tan grande, porque vienen bajones muchas veces cuando vinieron, lo iban a operar, pero ustedes fueron nuestro apoyo. Todos nos apoyaron en la oración. Nosotros estamos apoyando a todos los que piden la oración. Usted también ahora, no sienta vergüenza. Pase que adelante, si se siente igual como lo tiene en su vida, esa enfermedad, y el diablo va a salir fuera. Y todos vamos a ayudar a acabar. No se avergüence, todos vamos a ayudar a acabar. En el nombre de Jesucristo, el Señor en esta hora está contigo y está conmigo y eres liberado. El Señor va a hacer la obra. Dios le bendiga. Muchas gracias y va a ir a los hospitales también del Señor. Amén. El Señor nos bendiga, hermano. Entonces lo ponemos de pie. Y la fe suya, la confianza suya, todos en un solo espíritu vamos a orar al Señor para que el Señor responda. Dice que la oración de fe sanará al enfermo. Y eso yo lo creo porque lo he visto, hermano. No una sola vez, sino que muchas veces han llegado personas enfermas y han sido sanadas. Yo le doy gracias a Dios porque aún en este tiempo, hermano, sigue el Señor haciendo obras. Amado Dios, vamos a su presencia, Señor, para pedirle por todas estas personas que han sido nombradas, por todas las peticiones que han sido puestas delante de su presencia. Señor, humildemente le pedimos a usted que sea misericordioso con ellos. Toda potestad, Señor, todo espíritu que atormenta al cuerpo sea desarraigado de sus vidas, Señor, y que puedan dejar entrar esa promesa suya, que es su Santo Espíritu a sus corazones. Dios amado, y que usted se lleve toda potestad, toda enfermedad, todo espíritu que atormenta los cuerpos, Señor, sean sanados para la gloria suya. Usted tiene el poder para hacerlo, Señor. Se lo pedimos a usted, Padre Celestial, conforme sea su gran amor y su voluntad. Padre, confiando en su palabra, hemos clamado a usted y hemos pedido por aquellos que están enfermos, para que usted los sane, para la gloria suya. Queremos seguir viendo esos prodigios y esos milagros que usted hacía, Señor. Le rogamos ahora su bendición en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor los bendiga. Cantamos alabanza al Señor para después dar términos y en la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Número 20 de la iglesia. Cuando Jesús descienda al mundo otra vez, vendrá a juzgar al mundo de toda su maldad. Cuando en el firmamento se vea el resplandor, la tierra temblará, los árboles caerán, y el sol
nube diciendo: bienvenido Rey Jesús. Amén. Gloria al Señor que vive. Santo Señor. Cuando estemos allá, hermano, delante de la presencia de Dios, dando la bienvenida al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Gloria a Dios. Santo Dios. Los que le rechazaron, aquí lamentarán al ver al Rey de Gloria, que viene con poder, su pueblo redimido. Allí se gozará, porque Él irá a morar con Cristo mi Señor por la eternidad. Iglesia estará en la nube diciendo: Iglesia estará en la nube diciendo: bienvenido Rey Jesús. Amén. Iglesia estará en la nube diciendo: tu iglesia estará en la nube diciendo: bienvenido Rey Jesús. Amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vive para siempre. Gloria al Señor. Vamos a clamar al Señor. Pásalo a la cámara. Venga. Pásalo. Gloria al Señor. Venga, venga, venga. Gloria a Dios. Usted clame al Señor, hermano. Clame al Señor. Amado Dios y buen Padre, mira a tu hija, Señor, está delante de tu presencia. Toda potestad, todo espíritu que la atormenta, Señor, en el nombre de Jesús, desarraiga, Señor, todo espíritu, toda potestad, Señor, que no tenga parte en este cuerpo, Señor, porque es comprado a precio de sangre. Y en el nombre de Jesús, toda potestad, Señor, Señor, desarraigada de su cuerpo, tu hija reciba, Señor, esa libertad tuya, esa sanidad.